Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos el Día del Señor, el día en que la Iglesia sigue conmemorando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Por eso es un día de alegría, el día siempre consagrado al Señor. Y consagrémoslo con nuestras obras, dedicándolo a la oración, al compartir en familia, como el Señor lo quiere. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de José Ramiro y Johnny Alexander Ospina. Y vamos a colocar en las manos del Señor cada una de nuestras intenciones y necesidades, pidiendo por el fin de esta epidemia, pidiendo por todos los enfermos, por todos los que sufren, por las consecuencias de esta epidemia. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor y pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió: «Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso?». Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: «Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu ley, Señor. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré, y tu ley será mi delicia. Cuánto amo tu ley, Señor. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu ley, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu ley, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, los separarán los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido esto? Ellos respondieron sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista Mateo nos va trayendo las parábolas del Señor, todas junticas. Y entonces nos comienza diciendo: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Es un tesoro, pero se está refiriendo al reino de los cielos. Las cosas del reino son como un tesoro escondido. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, va a vender lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos no es una cosa que se pueda ver por fuera. El reino de los cielos es algo que está en el interior. El Señor mismo nos lo dijo: mi reino no es de este mundo. Y hablando del reino, dijo de que el reino comienza por dentro. Lo dijo el mismo Señor. Es como el tesoro escondido que está ya en el interior, que nosotros tenemos que descubrir, y nosotros tenemos que descubrirlo, y cuando lo descubramos, seguramente que vamos a hacerlo vendiendo todo lo que tenemos. ¿Pero qué significa eso? Despojándonos de todo aquello que le quite el valor o el brillo a este tesoro. Si no hay un despojo de las cosas viejas, de las cosas del mundo, no va a poder brillar ese reino de Dios, esa presencia de Dios en mi vida. Es algo que nosotros tenemos que vivir realmente desde dentro. El despojo, el deshacimiento de todo aquello que no es Dios. Para poder dar el primer lugar, la primacía a Dios. De lo contrario, continuará siendo de la misma manera, un tesoro escondido. Un tesoro o una perla. Recuerden de que después nos va a hablar de la perla, pero el Señor también nos dice que las perlas no se les pueden dar a los cerdos, no se pueden tirar al barro. Podría ser una perla escondida ahí dentro del barro. Pero para que pueda brillar, para que podamos realmente nosotros disfrutar de este tesoro escondido, es necesario que nosotros vayamos despojándonos de nuestro hombre viejo con todas y cada una de sus obras, las obras de la carne, para que así podamos dejar paso a las obras del Espíritu, a las obras de Dios. Y entonces sí que será motivo de alegría. Entonces sí que nosotros podremos decir que hemos encontrado la felicidad, que hemos encontrado la verdadera paz, porque nos habremos encontrado verdaderamente con el Señor. Es el Señor este tesoro, que desde dentro nos va transformando, que desde dentro nosotros tenemos que descubrirlo, que desde dentro nosotros tenemos que sacarlo a la luz, al exterior. ¿Y cómo lo vamos a sacar a la luz? Mediante las buenas obras. ¿Realmente nosotros hemos encontrado este tesoro? ¿O estamos en el proceso de poder cavar para poderlo encontrar y que salga a flote?
Ojalá que estemos siquiera en el proceso de poder hacer esa excavación, es decir, de ir profundizando en la vida cristiana para que pueda salir a luz el brillo y todo el esplendor de ese tesoro que es el Señor. ¿Estoy yo realmente dispuesto a cambiar las cosas del mundo por el Señor? Y pareciera que la respuesta fuera fácil, pero no es fácil y mucho menos cuando se trata de la vivencia. Nosotros podemos hasta descubrir, sabemos cuán grande es el Señor, lo cantamos, ¿no? Y lloramos, cantando cuán grande es el Señor. Pero realmente yo vivo como debe ser que yo he descubierto que el Señor es grande, que el Señor es Dios, que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso, que el Señor es la sabiduría, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es verdaderamente la vida. No siempre nosotros actuamos condicientemente con esta verdad. Y eso es lo que hay que descubrir, eso es lo que hay que excavar para poder profundizarlo, para que salga a la luz, es decir, para que nosotros manifestemos en nuestra vida esa presencia de Dios. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Pareciera que es lo mismo, pero tal vez no es lo mismo. Ese comerciante de perlas finas es el Señor. Y esa perla de gran valor somos nosotros. El Señor que lo ha dado todo por nosotros. El Señor que lo ha dado todo por amor a nosotros. El Señor que se ha despojado de todo, que no retuvo su condición de Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomó nuestra condición, llegando a ser incluso como esclavo, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, nosotros somos esa perla fina, pero como les decía, a veces la perla está entre el barro. Y el Señor quiere rescatarnos. El Señor lo ha dado todo, hasta su vida, por medio de todos los sufrimientos, para podernos rescatar. Ahí vemos la grandeza del amor de Dios, que como un comerciante que tiene muchas cosas, se deshace de todo por una sola. No es la misma figura del pastor que tiene 100 ovejas y deja las 99 y se va a buscar aquella que se había perdido. No es este comerciante que tiene de perlas finas, que tiene muchas perlas, pero encuentra una que es de gran valor y no se dispone pues a venderlo todo, a darlo todo por ella. Y nosotros nos estamos comportando como una perla fina. Hemos descubierto el valor que tenemos para Dios. ¿O somos nosotros los que creemos que Dios no nos ama, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos quiere, que Dios no ha hecho nada por nosotros? Y la mayoría de las veces eso lo decimos porque no me ha dado la plata que yo le pedí, porque no me he ganado el chance que yo hice y que vivo haciendo desde que tenía 10 años. Y entonces, ahí tenemos que remitirnos a la primera parábola. El reino de Dios es escondido, está dentro de nosotros. Dice San Pablo, no es comida ni bebida, no es plata. El reino de Dios es vida eterna. El reino de Dios es otra cosa. Y a veces entonces juzgamos nosotros a Dios porque no nos ha dado las cosas de este mundo. Y ahí tenemos que pensar en la primera lectura.
Dios le habla a Salomón en sueños y le dice, en otras palabras, pídeme lo que quieras. ¿Y qué fue lo que le pidió Salomón al Señor? Le pidió el discernimiento para saber gobernar, para saber distinguir entre el bien y el mal, para poder llevar su vida conforme realmente a la voluntad de Dios y el pueblo que le había encomendado. Eso es lo que le pide. Todo eso se resume en la palabra sabiduría, pero él le pide discernimiento. Él comprendió de que no son las cosas las que dan la felicidad, sino el poder servir a Dios. Y aquí les vengo a decir, cuando nosotros a veces juzgamos a Dios, de que no nos da aquello que nosotros realmente queremos. Dios quiere un bien mayor para nosotros. Él no quiere es que nosotros tengamos bastante plata, que vivamos en un castillo de oro, no. Él quiere darnos un castillo de oro en la vida eterna. Él quiere darnos aquí la felicidad, la paz, aún en medio del sufrimiento y del dolor. Pero no siempre nosotros comprendemos a Dios de esa manera. Sigue diciendo, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, reúnen los buenos en cesto y los malos los tiran. Y el Señor mismo dice, esto sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces se está refiriendo al final. Se está refiriendo al momento en que el Señor recoja la cosecha, como la red. Ahí viene de todo. El Señor nos lo ha dicho de otra manera. En la siembra, en la buena semilla que se sembró en el campo bueno del Señor, alguien sembró, el enemigo, el diablo sembró una semilla mala. Y hay que esperar hasta la cosecha para poder hacer la separación. Pues eso mismo nos está diciendo de esta manera. Como la red que recoge peces buenos y malos, y cangrejos y otro tipo de animales. Y los peces grandes, gordos y bonitos los echan aparte, los que son pequeñitos los echan los cangrejos y todo ese otro tipo de cosas, las medusas, ¿sí? Todo eso lo devuelven otra vez al mar. Y el Señor nos dice, así sucederá al final. El Señor mandará a los ángeles que recojan la cosecha, y los que no dan el peso ni la medida serán echadas en el horno de fuego. Y nosotros, ¿qué peso y qué medida tenemos? ¿Somos un agua mala o somos un pez gordo? Cuando vamos al mar, hay las aguamalas. Entonces le picó la aguamala. Bueno, aquel animal que todo el mundo le tiene miedo. ¿Nosotros qué somos? ¿Un pez grande y gordo que van a separar en ese canasto porque vale la pena? ¿O somos un agua mala que hay que o devolverla al agua, tirarla en la arena para que se muera? Porque al final el Señor separará una cosa de la otra. Y yo tengo que estarme preparando, tengo que estarme alimentando para ser un pez gordo. Y si todavía tengo veneno como el aguamala, pues tengo que irlo sacando. Si todavía en mí está la ponzoña del pecado, del mal, con todas sus formas, pues yo tengo que irla sacando. Para que al final, y para antes del final, yo pueda estar a la medida de Cristo. Para que en mí pueda brillar el reino, como ese tesoro escondido que ha sido descubierto, que ahora brilla. Como esa perla que está metida dentro de la concha de aquel animalito que está también en el fondo del mar, que hay que descubrirla, que hay que sacarla.
yo también tengo que sacar el brillo de Dios que Él ha puesto en mí. Porque yo soy hechura de Dios, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Y las cosas del mundo y el pecado se han hecho una costra grande a mi alrededor que ya no dejan percibir esa forma de Dios en mí, de que yo soy hecho a su imagen y semejanza, de que yo me parezco a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros decimos que es la primera y principal característica de Dios? Vamos a responder que el amor. Vamos a decir que la misericordia. Vamos a decir que Dios es bondad. ¿Dónde está mi imagen de Dios? ¿Dónde está la bondad de Dios reflejada en mí? ¿Dónde está la misericordia de Dios reflejada en mí? ¿Dónde está todo ese brillo de Dios en mi vida? Eso es lo que el Señor al final nos va a pedir. Si no queremos ser nosotros dispuestos en esa otra tinajita que va a ir a la candela. Es el Señor el que lo dice. Existe el infierno, existe ese lugar de fuego. Pero como nosotros lo queremos entender todo metafóricamente, porque el mundo se nos metió, porque el mundo lo quiere de esa manera, que es mejor que sea algo metafórico. Como el mundo niega la vida eterna, San Pablo dice, pues si Cristo nos resucitó, comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo esto es cuento chino, entonces cada uno haga lo que quiera. ¿Qué es lo que vemos hoy en el mundo? Negamos la existencia de Dios. Y si decimos que Dios existe, lo hacemos a nuestra medida. Dios no es tan malo así, Dios es tan bueno y misericordioso, que Él no tiene que ver con estas cosas que nosotros hacemos. Y nos inventamos un Dios a nuestra medida. Nos inventamos un Dios al gusto de mis pasiones, para darle rienda a todo aquello que pueda yo sentir y todo lo que pueda desear, sea bueno o sea malo. Pero Dios nos muestra un camino, y es un camino diferente. Es un camino del amor, de la entrega, del sacrificio. ¿Cómo que del sacrificio? No, hoy no queremos hablar de sacrificio, hoy todo es felicidad, hoy todo es abundancia. Pero esa no es la realidad. ¿Cuántas muertes hay en el mundo? Ahora se han incrementado más. ¿Cuánto dolor hay en el mundo? ¿Por qué queremos negar la realidad? ¿Por qué queremos vivir en un mundo de ilusiones que realmente no existen? Pero es lo que el mundo nos ofrece, como si en el mundo no existiera el dolor y el sufrimiento. Y no podemos negar también esa realidad. Existe la otra, sí, existe la felicidad, existe la alegría, existen los placeres, sí existen. Pero tampoco podemos negar que existe el dolor y el sufrimiento y la muerte. Porque a veces el mundo nos presenta una vida sin dolor, sin sufrimiento, y por eso renegamos tanto cuando nos llega a nosotros el dolor, el sufrimiento y la muerte. Porque pensamos que eso no es, eso hace parte de nosotros. Tenemos que hacer todo lo posible para aliviarlas, sí, pero no podemos desconocer que existe. No podemos criar a los hijos pensando de que haciéndoles ver como que no existe. No, sí existe. Por eso, hermanos, el reino de los cielos es para nosotros realmente la verdadera felicidad. El que es capaz de encontrarlo en medio del dolor y del sufrimiento, ¿qué es lo que el Señor nos ofrece? Algo más allá. Algo que tiene en cuenta las cosas de este mundo, que es la misma presencia de Dios, que nos da la plenitud, que nos da a nosotros el sentido verdadero de la propia vida. Aún cuando
pareciera que no tiene sentido mi vida. Aún para aquella persona que ha nacido o ha quedado cuadraplégica. Aún para aquella persona que tiene discapacidad. Aún para aquella persona que ha perdido a sus seres queridos. Aún para aquel que tiene todo en la vida. Todas las riquezas, todos los bienes que se puedan desear humanamente. Para todos hay una forma verdaderamente de vivir y es en Dios y para Dios. Cuando nosotros aceptamos esa propuesta, hemos encontrado verdaderamente el tesoro. Nos estamos comportando verdaderamente como la perla. Estamos viviendo para poder ser unos peces gordos y grandes, para al final poder ser almacenados en esos graneros de Dios. En ese lugar donde el Señor será con nosotros todo y nosotros seremos todo en Dios. Esa tiene que ser nuestra aspiración, pero tenemos que dejar traslucir mientras estamos en este mundo la luz de Dios a través de las buenas obras, las obras de la conversión, las obras de la comprensión, del amor, de la misericordia, que son los atributos de Dios, que son el reflejo de Dios en mí, que tienen que ser el reflejo de Dios en mi vida. Porque aún hoy, en mi situación, yo tengo que ser el reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Que el Señor cada día en nuestra vida realmente sea el primero, sea el tesoro, y que hagamos todo para que brille en nosotros, para que relumbre en nosotros, para que su luz en nosotros no se apague, sino que por el contrario, cada vez brille más. Nos colocamos de pie y proclamamos nuestra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El Espíritu Santo nos sugiere que en cada momento aquello que más nos conviene y que debemos pedir en la oración. Por eso, dejándonos mover por el Espíritu Santo, dirigamos nuestra súplica al Padre y nos unimos diciendo: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, los religiosos y laicos, para que sean humildes y para que su vida sea siempre una total entrega al servicio de Dios y de los demás. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes, para que el Señor les conceda la gracia de llevar a cabo sus planes con responsabilidad, rectitud y honestidad, y así a los intereses comunes de los ciudadanos. Dios de amor, escúchanos. Por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa en nuestra Iglesia. Dios de amor, escúchanos. Por los que sufren especialmente a causa de la pandemia actual, para que encuentren consuelo en Dios y nuestro auxilio en sus necesidades. Dios de amor, escúchanos. Por los que persiguen a la Iglesia o se han alejado de la práctica de su fe, por los pecadores que viven intranquilos por no abrirse a la luz del Espíritu y a la gracia de la conversión. Dios de amor, escúchanos. Hoy, cuando celebramos a San Joaquín y Santa Ana, padres
de la Santísima Virgen María. Pidamos por nuestros abuelos, por todos los adultos mayores que están en las calles, que son despreciados, que no son tenidos en cuenta, para que también nosotros podamos descubrir en ellos el rostro de Dios. Dios del amor, escúchanos. Atiende, Padre, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Entregamos nuestro ser, como lo hizo María. En su mensaje escuchó y dijo sin generoso para aceptar su misión, como lo hizo María. En su mensaje escuchó y dijo sin generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre el altar nuestras vidas, oh Señor, así sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María. En su mensaje escuchó y dijo sin generoso para aceptar su misión, como lo hizo María. En su mensaje escuchó y dijo sin generoso para aceptar su misión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de salvación de los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se la dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú mismo nos entregaste, el sacrificio y la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, en el banquete salvífico, y concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que tu Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestros obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos, con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ama y como Padre también nos escucha. Por eso con fe dirijamos a Él nuestra súplica confiada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder
poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos saludos de paz. De Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías y vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, son las ciertas y se arrasa tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad,
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que nos aproveche para la salvación este don de su amor que su amor inefable nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero decirles de que hoy tendremos la adoración al Santísimo de las 3 a las 5 de la tarde. Y también poderles recalcar de que, aunque estamos celebrando la Santa Misa y transmitiendo por estos medios que usted puede ver en su teléfono, en el televisor, en fin, tenemos que igualmente darle el respeto necesario. No es para asistir a la Santa Misa acostado allá entre las cobijas, o dentro del baño, o en medio de toda una cantidad de situaciones. Tenemos que darle al Señor también el lugar y el puesto necesario. De lo contrario, también estaremos cometiendo nosotros una falta de respeto contra el Señor. Porque a las cosas santas, santamente tienen que ser tratadas. Y tenemos que disponernos nosotros también en una actitud de respeto, aun cuando es por televisión. Aun cuando lo vemos en nuestro teléfono, que pensamos que por ahí, como vemos toda clase de videos, entonces es uno más. No puede convertirse en uno más, sino que cada cosa tiene que dársele el valor que tiene. Y sabremos que la celebración tiene un valor infinito, incalculable, incapaz de ser pesado, medido o contado. Igualmente, con ese respeto, tiene que ser asistido. Tiene que ser nuestra participación. De lo contrario, nosotros vamos cayendo también en el relajo. Y esto no puede ser. Las cosas santas tienen que ser tratadas santamente. Y de esa manera, con toda seguridad, vamos también nosotros a recibir mayores gracias. Y si disponemos nuestra alma, nuestro corazón, de la manera como el Señor lo quiere, vamos a recibir gracias. No seamos indolentes frente al dolor de nuestros hermanos. Les digo una vez más, todos aquellos que dicen de que no existe ninguna epidemia, de que ninguna cosa, que nadie se está muriendo, que nadie ha visto a ningún muerto. Bueno, ojalá que no sean nuestros familiares los que tengamos que ver muertos, entonces para creer. Porque nos volvemos indolentes y mucho más nosotros que decimos tener fe. Somos los primeros que decimos esas cosas. Entonces, para que tengamos también eso, como nos volvemos indolentes hoy cuando celebramos a los abuelos de Jesús, con nuestros ancianos, quiero decirles una palabrita con eso. Ellos que dieron la vida para educarnos, para educar a nuestros padres, que no terminen sus días allá en un ancianato porque son una carga para nosotros. Y ojalá los soportemos, como nos van a tener que soportar a nosotros, porque ustedes y yo nos vamos a volver viejos y vamos a llegar a las mismas condiciones de chochera. Y si eso hoy los hacemos con ellos, mañana lo harán con nosotros. Dijo un padrecito una vez, la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Entonces todos vamos a llegar a viejos. Y ojalá que nosotros tengamos la capacidad de poder llevarlos y sobrellevarlos hasta la vejez. Que puedan morir en casa como tiene que ser. Ah, padre, pero es que tal cosa, pero es que eso es que mejor que esté allá. Lógicamente para usted, para su vida de fiestas y de no tener compromiso, pues lógico que es mejor que esté por allá lejos. ¿Cómo no va a ser mejor? ¿Cómo no va a ser mejor que se esté por allá si es que le va a trasnochar? Para tener esa excusa tenemos miles. Pero es que ahí es donde está. Eso es el amor de sacrificio. Por eso es que hoy no queremos sacrificios. Hoy pensamos, el mundo se nos metió a nosotros cristianos.
Ya no pensamos en eso, es que eso cuesta, tener un hijo cuesta. De que usted tenga que trasnochar por el llanto, no, ya por eso no queremos. Mejor tener un perro, porque ellos de noche se duermen. En eso hemos llegado, el mundo se nos metió. No está viejo, pues lo llevamos para allá, los cuida, no lo decimos tan así como con tanta piedad, allá los cuida, va a tener una enfermera, va a tener otros viejitos con quien hablar, va a estar cuidado las 24 horas del día. Sí, va a tener todo, pero no tiene amor. Y se va a morir de tristeza, de que el que dio la vida por todos, ahora lo tienen allá arrinconado. Pero no se nos olvide que eso eso es como el boomerang. Así lo hacemos, eso lo están viendo ahora sus hijos. Usted que es papá, el hijo del que aún es abuelo, mañana usted también lo van a llevar allá, no se preocupe. Allá no va a ser a los 70 años, sino a los 40. Máximo a los 50 ya estará en el ancianato. Entonces nosotros tenemos que educar verdaderamente, cristianamente. Cristianamente, tenemos que vivir cristianamente en todo. Eso no es solamente rezar. Podemos rezar bastante, pero tenemos actitudes anticristianas. Tenemos actitudes que ni los ateos siquiera las tienen. Tenemos que humanizar nuestra vida. Tenemos que cristianizar cada una de nuestras acciones. La manera como educamos, la manera como vivimos. Ahí es que se vive el Evangelio. Es ahí donde tenemos nosotros que verdaderamente demostrar que somos cristianos. De lo contrario, será una apariencia, será una farsa. Una apariencia de buenos, pero que en la práctica hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos dice. Por eso que todo cuanto vivimos y celebramos lo podamos aplicar en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos en paz. Gracias a Dios.